Yo me llamo Bene Aguado y nací y me engrandecí aquí en el Bronx, de una familia sefaradí de Turquía y de Grecia. Y no sé, cuál más que vos conte, no sé. Eh, Mi madre nació aquí y yo soy segunda generación nacida aquí en la ciudad de New York. Y esta fue mi primera lengua que hablábamos en mi casa, en mi chiquez, que hablaba con mi nona y con mi papú, y también con mi señora madre, que está en Gan Eden. Cuando yo era chiquitico, y hay muchos años desde que era chiquitico, había muchos sefaradim aquí en el Bronx. Ahora no hay ningunos. Había tres clubes de sefaradíes. Uno se llamaba el Classic, cerca del Gran Concourse, otro se llamaba el Filo y otro no me acuerdo el nombre del otro. Y ahí venían muchos sefaradíes a reuniones y evenimientos, y todos hablaban en esta lengua. Y también en otras lenguas, porque venían muchos que eran amigos griegos y también turcos y de otras nacionalidades, y hablaban muchas lenguas. Como dije, en mi chiquez todos hablaban la lengua, y cuando yo era chiquitico no había esto no se hablaba del ladino como una lengua casi muerta, porque todos, a lo manco los viejos, hablaban todos en ladino. La mayoría de los que nacieron aquí no hablaban bien la lengua. Puede ser la primera generación la hablaba no muy mal. La segunda generación no sabía hablarla. En muy raros casos que la segunda generación hablaba correctamente esta lengua. Muy raros. No sé si fue muy importante, o sea, era la lengua franca que hablaban en la casa. Hablaban primero el ladino, después el turco y el francés. Hablaban mucho en francés. Yo malorosamente no hablo francés. Hablo un poco de turco, no lo hablo muy bueno, entiendo más de lo que hablo. El francés no era en mi época, era en la época de mi nona y de mi papú, que sabían el francés porque se fueron a la escuela francesa, la Alliance Française, y toda la educación que recibieron fue en francés. Y en la casa hablaban de vez en cuando en francés. Y el turco lo hablaban cuando no querían que los chicos entendieran, hablaban en francés, y si no hablaban en turco, hablaban en turco, y si no hablaban en turco, hablaban en griego. Cuando era chiquitico y mi nona me llevaba a restaurantes griegos y hablaba en griego con los griegos, yo entendía, podía entender el griego. Ahora, si me hablas en griego, es griego como dicen, no entiendo nada, nada. Porque una lengua si no se habla y no se practica, se pierde. La verdad que no te puedo decir mucho de que inmigraron aquí a América, no sé que vinieron en el año 1920, vinieron a este país de Turquía, y como dije, mi nona vino de Grecia, de Kavala, y mi papu vino de Çanakkale, Turquía. No sé, la verdad que no sé de qué vinieron. La razón no te puedo decir, solo que me alegro que vinieron y que nací aquí. Mi nona laboraba en una factoría haciendo ropas. Hacía bragas y camisas, laboraba en máquina. Y mi papú hacía varios laboros. Y laboraba en uno de los clubes que te dije, laboraba en el Classic. Él guisaba de todo, hacía comida griega, turca,
comidas internacionales. Él es el que guisaba en mi casa. Mi nona, podereta, solo sabía hacer 2 platos, gallina y arroz, haba fresca y otro plato que no me acuerdo lo que era. La mayoría de las comidas hacía mi papú. Bueno, en esta casa estoy desde que era mancebico, desde que tenía, no sé, 21 años, me parece, ya estoy casi un viejo, ya estamos en esta casa muchos años. Aquí no vivieron mi papu y mi nona, no arribaron, no llegaron a ver esta casa. Aquí vino mi madre y mi tío, el hermano de mi madre, que murió ya hay 30 años, el tío. Y antes de esta casa morábamos en un apartamento. Yo soy la segunda generación aquí. Sí, yo soy nacido y engrandecido aquí y mi madre también nació y se engrandeció aquí en el Bronx. Y como dije, en mi casa siempre hablábamos el ladino porque mi madre quería que me empezara esta lengua, porque ella pensaba, él ya está aquí, se está engrandeciendo aquí, aquí va a vivir, ya se va a empezar el inglés, mas si no le hablo yo en ladino, no se va a empezar esta lengua. Y le soy muy agradecido, porque si no me hubiera hablado en ladino, no iba poder empezarme no solo el ladino, sino que el español moderno, que me ayudó mucho. Y de verdad que creo que era una buena decisión de parte de mi madre. Y en mi familia no eran muy religiosos, no eran observantes, y no me engrandecí religioso. Éramos muy tradicionales sefaradíes, con la lengua y con las comidas, la música, las canticas. Me engrandecí con las canticas sefaradíes y también con canticas turcas y griegas. Mi nona cantaba en griego porque era de Grecia y sabía el griego. Los clubes sefaradíes de los cuales me acuerdo eran aquí en el Bronx. Social clubs. Sí, eran clubes sociales, eran clubes sefaradíes, venían personas de otras nacionalidades que eran amigos de los sefaradíes. Venían muchos griegos, armenios, turcos, venían de todo. Era de todo, habían selaniclís, izmirlís, de Estambul, eran sefaradíes de todas partes, de Rhodes, y todos se identificaban como sefaradíes, todos hablaban la misma lengua, con diferencias de acentos, puede ser vocabulario un poco diferente, pronunciación un poco diferente, generalmente la misma lengua. Es como decir el inglés de aquí y el inglés del sur. Es la misma lengua, con otro acento. Cuando yo hablaba en esta lengua con mi familia, en la presencia de personas que hablaban el español moderno, pensaban, y erradamente, que estábamos hablando un español mal hablado, o que estábamos cometiendo hierros. Y esto de verdad me venía muy a fuerte. Una vez me acuerdo, estaba en una clínica con mi nona, que está en Gan Eden, y ella entró a ver al doctor y me dejó su bastón. Yo tenía 13, 14 años puede ser, y estaba jugando con el bastón, y el bastón se cayó entre la pared y una mesa, y no lo podía quitar. Y cuando salió mi nona, me demandó, ¿dónde está el bastón? Y le dije, el bastón se cayó ahí abajo. Y una mujer que estaba ahí, no sé cuál era, no sé si era puertorriqueña, dominicana, no sé lo que era, me dice, no se dice se cayó en bajo, se dice se cayó para el piso. Y yo tratando de explicarle que no, que es otra cosa, no me venía al tino la palabra, es un dialecto, señora,
que se dice se cayó en bajo. Y me dice, no se dice se cayó en bajo, se dice se cayó para el piso. Y ansina hubo muchos casos. Por ejemplo, en ladino se dice paciencia, paciencia, y en el español moderno es paciencia. Yo quiero, en ladino, como en portugués, quiero, y en gallego también me parece que es quiero, y en el moderno es quiero. Y personas que saben el español moderno sienten a uno decir quiero o quieres, les parece que estamos hablando mal el español. Pero no es que estamos hablando mal el español, es que es un dialecto viejo que nosotros mantuvimos afuera de la España por más de 5 siglos. Mi madre tenía muchos amigos, muchas amigas que eran de Puerto Rico, y ella se empezó el español, se empezó el español, el dialecto de ellos, justo como uno de ellos. Sabía hablarlo con el acento de Puerto Rico cuando hablaba el español. Y tenía muchos talentos encima mi madre. También hablaba el turco. Aunque era nacida y engrandecida aquí, hablaba también el turco. De contactos económicos, no sé. No te puedo decir de lo que no sé. Me engrandecí con comida turca. Comida sefaradí. Y también me agrada mucho la comida caribeña, porque mi madre también guisaba, porque tenía muchas amigas de Puerto Rico, y se empezó el guisado de ellos, y guisaba comida puertorriqueña, que también me agrada. Así que una variedad. En mi casa se comía una variedad de comidas y se hablaba una variedad de lenguas. Más que nada el ladino hablábamos, y también hablábamos el español moderno, y también hablaban, cuando era más grande, se hablaba el turco, ya no de manera secreta, porque cuando era chiquitico cuando se hablaba secretos que no querían que los chicos entendieran, hablaban en turco. Pero después que me hice más grande, se hablaba el turco con los turcos, con amigos turcos que venían a visitarnos, hablaban turco, y yo hablo un poco de turco. No lo hablo muy bueno, pero entiendo más de lo que hablo. Aparte de Ladino Comunidad y Sefaradí Muestro, que son dos foros sefaradíes en el internet, hablo con muy pocas personas en esta lengua, muy pocas. Me parece dos. Hablo con uno que se llama Metin Sembrano, que mora en Los Ángeles, que viene de Estambul, que habla muy hermoso el ladino. Y de vez en cuando hablo con una prima, cuando hablamos por teléfono, hablo con ella en ladino. Aparte de estas dos personas, no tengo con quién hablar. Lo meldo y lo escribo, y mantengo jornales en ladino, en solitreo, que era la lengua, no la lengua, el alfabeto de la lengua, que malorosamente está casi olvidado y pedrido. Muy pocas personas saben meldar en solitreo. Si queréis os puedo mostrar. Esto es, así escribieron los sefaradíes durante muchos siglos. Es un alfabeto que ya hay más de, diría, unos 90 años que los sefaradíes abandonaron y empezaron a usar el alfabeto latino. Y por esto muy pocas personas en el mundo saben este alfabeto. Malorosamente está casi obsoleto. Bueno, la primera vez que lo vi fue cuando tenía, me parece, 16 años. Era una postal que nos vino, que teníamos en la casa de Turquía, de un amigo que era sefaradí, que había voltado a Turquía para sus vacaciones, y mandó una postal escrita en solitreo, pensando que mi familia la iban a poder meldar. Y
ningunos podían meldarla. Y yo por curiosidad, cuando tenía 17 años fui a la biblioteca de New York y demandé por un libro en soletreo que se llamaba A Guide to Reading and Writing Judaismo, por David Bunis. Y lo abrí, tenía 17 años, lo abrí y lo topé tan complicado que lo miré y lo dejé, de verdad. Y unos años después, cuando tenía 23 años, torné a la misma biblioteca y demandé por el mismo libro. Hice unas cuantas copias de unas hojas y 3 semanas más tarde me empecé cómo escribir y meldar el soletreo. Y desde entonces estuve escribiendo jornales y correspondencias en soletreo y les empecé el soletreo a muchas personas que se lo quisieron empezar y se lo empezaron. Y malurosamente ya el soletreo es cosa del pasado sefaradí. Si topamos 100 personas en el mundo entero que hablan el soletreo, serían muchas personas. No creo que hay 100 personas en el mundo que saben el soletreo. Puede ser que me hierro, quién sabe. Hay un refrán, me parece, en castellano que dice, el idioma es la sangre de un pueblo. Y es la verdad. Porque si la lengua se pierde, ¿cuál queda de sefaradíes? O sea, la identidad, saben que sus antepasados eran sefaradíes. Ama, la cultura y la lengua van mano con mano, ¿me entiendes? Cuando una lengua se pierde, poco a poco se pierde la cultura. Ya esta lengua no creo que tiene a venir, porque una lengua si no es hablada por la mancebés, ya no tiene a venir. Y creo que en unos 15, 20 años ya no va a haber más el ladino. Ancina pienso yo, puede ser que estoy errado, no creo que estoy errado. Una de las principales causas es que en un tiempo las familias se avergüenzaban de hablar esta lengua, tanto en Turquía como aquí, y por lo tanto no la empezaron a sus hijos. Les hablaban en la lengua del país, en Turquía en turco, aquí en América en inglés. Se avergüenzaban y los hijos no se la empezaron. Y ahora están tratando de revivir esta lengua. Ya creo que es tarde, ya es muy tarde. No digo que es totalmente imposible, pero muy difícil, porque una lengua para que se hable correctamente y con un buen acento, creo que cale que se embese desde la chiquez. Y ya no se puede, porque ya no creo que hay personas de 30 años de edad que hablan esta lengua como primera lengua. Me tuye que una lengua y una cultura en la cual me engrandecí, con las cuales me engrandecí, con la lengua sefaradí, el ladino y la cultura sefaradí, hoy en día son cosas de estudio y de investigación, como lenguas y culturas en peligro de desaparecer. Como te dije, cuando era chiquitico eran vibrantes la lengua y la cultura sefaradí. No había hablar de que se iban a desaparecer la lengua y la cultura que se iban a desaparecer. Ama, la vida se troca y la vida troca todo. Y creo que todo en la vida tiene un empecillo, un medio y una fin. Y creo que la lengua sefaradí y la cultura sefaradí ya están en su fin, malorosamente.
Y encina fita con muchas cosas en la vida. Después de la expulsión de España, más de 500 años, porque, bueno, estuvimos en Turquía, sí, más de 500 años, y no sé de ningún otro pueblo que tiene mantenido una lengua viva tantos años afuera de su tierra de origen. No lo tengo visto, de verdad que no lo tengo visto.